Hola, bienvenidos a Punto Tecno. Hoy vamos a hablar sobre el impacto de los nuevos elementos, las nuevas tecnologías de comunicación sobre el lenguaje, tanto oral como escrito. Un tema no solo apasionante, sino vastísimo. Vamos a intentar por lo menos tener un primer abordaje con Mónica Tilo, que es docente en comunicación y medios de la Universidad Católica, de la Universidad Ort. ¿Cómo te va, Mónica? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas Bueno, gracias. es un tema que da como para hablar durante muchísimas horas. Vastísimo. Y seguramente no alcanzaría, porque tiene muchos abordajes. Lo cierto es que muchas personas, adultas por supuesto, se preguntan en qué va a quedar, las mutaciones que se están procesando en el lenguaje, en el idioma, particularmente, con los mensajes de texto, con los blogs, esta manera tan espontánea que hay de comunicar cosas que a veces a primera vista no son tan relevantes. ¿Sí? ¿Cómo se está modificando el uso del lenguaje y de la comunicación entre las personas con las nuevas tecnologías? Bueno, en realidad de muchísimas maneras. Sin duda estamos frente a una nueva época, una nueva era en relación a los medios de comunicación y a las formas de expresarse y de comunicarse. Hay una cantidad de transformaciones. Estas son sociales y algunas en términos de comunicación y en términos de lenguaje. Tú mencionaste algunos soportes, todos son soportes diferentes. Una cosa es comunicarse a través de un mensaje de texto, que son, como vos decías, son mensajes muy cortitos, que me dan muy poco espacio, es un canal muy escueto, que me da muy poco espacio para expresarme, pero que tiene una ventaja absoluta, muy relevante, y es que me permite estar presente en los lugares donde no puedo estar presente casi todo el tiempo. Entonces esto me da la posibilidad de estar donde no puedo estar, y estar en muchos lugares. Para los jóvenes, o incluso en ciudades en donde la inseguridad es muy fuerte, esa posibilidad de tener el control, de estar con el otro, de alguna forma de acompañar al otro, es muy importante. Es cierto que tiene sus reglas y sus códigos, como todo soporte, como todo medio, y ese es justamente los códigos de la brevedad y el transformar el lenguaje, pero forma parte de las características de este medio. Y particularmente tú lo señalabas al pasar, o en el marco de tus explicaciones, el otro, si bien se puede mandar mensajes a un grupo, por lo general son mensajes individuales entre tú y yo, ¿verdad? Y eso le da también un tono mucho más íntimo, más cercano a esa compañía a distancia, ¿no? No, sí, sin duda, siempre está este punto a punto, es comunicación interpersonal, tiene más que ver con la necesidad de contacto que con la necesidad de comunicación, y ya te digo, con la necesidad de estar en el otro más allá del espacio, ¿no? Claro, porque aparentemente decís, ¿pero qué le estás diciendo? Ajá, sí, palabritas, mensajes sueltos que si no se dijeran, podría ser lo mismo. Sí, ahí va. Pero sabes que en comunicación hay una función, ¿no?, que es como la señal de ajuste en la televisión. Es decir, el canal está abierto y se envía un mensaje para que uno sepa que ese canal existe. Claro. Exactamente. Bueno, muchas de las funciones de estos mensajes, de algunos de ellos, es simplemente saber que el otro está. Hay algunas investigaciones interesantes, por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, ¿no?, en esa vorágine tan salvaje y tan difícil de convivir, en donde los mensajes de texto son imprescindibles para mantener unida una familia que no se ve durante todo el día y no sabe qué es lo que va a pasar en la ciudad. Por lo tanto, muchos de los usos de la comunicación y de los medios tienen que ver muchas veces con las sensaciones de inseguridad, a veces más que con la necesidad de comunicación. Claro, pero algunos adultos presumo que docentes principalmente, tienen miedo que los chicos, los jóvenes, terminen creyendo que ¿por qué va con X y con K? Sí, es posible. De lo que hablamos en realidad son de las nuevas alfabetizaciones, que tienen que ver con los mensajes de texto y también con Internet. Y es cierto que la relación con la palabra escrita es diferente que un par de generaciones atrás, que de repente para nuestra generación. Es cierto, bueno, los docentes universitarios nos quejamos todos de que los estudiantes no saben escribir, pero la realidad es que es cierto, les cuesta expresarse en la escritura, en un parcial, en un examen, en un obligatorio, pero cuando tienen que usar la cámara o tienen que usar los artefactos de Internet, son expertos y de hecho nos superan a nosotros. Entonces quiere decir que hay alfabetizaciones nuevas maneras de expresarse que no pasan puramente por lo analógico de la palabra escrita. Por eso me gusta rescatar en realidad la posibilidad de expresarse por otros medios. Porque en realidad si lo tomamos en el contexto de lo que ha sido el largo caminar de la humanidad, desde que, bueno, vaya a saber cómo fue que apareció sobre la Tierra hasta el día de hoy, el reinado de la palabra escrita es extremadamente corto en el tiempo y además reducido hasta hace no tanto tiempo a grupos muy
restringido de la sociedad, ¿no? Sí, sí, sin duda. Antes la comunicación era visual y oral, básicamente. Sobre todo, claro. De hecho, las grandes religiones, ¿no? Las iglesias están basadas justamente en eso. Lo que pasa es que toda la cultura de Occidente está basada justamente en esa idea lineal del pensamiento que nos da la escritura. En este caso, en realidad, nos estamos enfrentando ya hace varios medios, desde la radio en adelante, a una manera diferente de abordar el conocimiento y la realidad. O sea, no solamente escrita, no solo visual, sino que también oral, es decir, de multimedia, ¿no? Con multilenguaje. También es cierto que el lenguaje escrito permite el abordaje de conceptos abstractos de una manera mucho más honda de lo que permite otro tipo de comunicación. La visual sin duda, incluso la oralidad, ¿no? Ahí está, sí, sí. Por eso en general hablamos de esas nuevas alfabetizaciones y de lo multimedia, que de hecho no restringe ningún medio, ¿no? Y tampoco el soporte de la palabra escrita. Pero sí, sin duda, todos tienen sus características y sus ventajas, y todas son formas de expresión. Tú lo ves desde la universidad, y de alguna manera sentís que está afectando la manera de ya no solo de escribir, de comunicarse. Sí. ¿Esto cruza todo el proceso educativo? Sí, sí, sin duda, sin duda. Pero yo creo que en realidad lo que vemos es el nacimiento de una nueva etapa. Hay ahí una categoría que manejan algunos autores de los nativos y los migrantes digitales, ¿no? O sea, los migrantes digitales como aquellos que en realidad accedemos a las nuevas tecnologías habiendo tenido aprendidos otros soportes, y los nativos como aquellos que ya manejan estas nuevas tecnologías desde su nacimiento. Y bueno, están entrando en la universidad los nativos digitales, es decir, los que nacieron con Internet. Quiere decir que de hecho somos dos mundos y dos culturas que estamos intentando establecer un espacio en común para generar conocimiento. Creo que en términos generales, y porque el poder funciona así en una universidad, los estudiantes por ahora llevan las de perder, ganan en realidad la tradición académica. Pero es cuestión de unos pocos años, ¿no? Sí, yo creo que sí, hasta el momento en el cual se empiecen a generar conocimiento a partir de otros medios y otras lógicas. Creo que también es lo que sentimos que está amenazado, es el fin del paradigma de que la alfabetización, en el sentido de la palabra escrita, era el sinónimo de civilización. Ahí está. Es decir, hay la posibilidad de leer, de comunicarse por la vía escrita, para Occidente estaba asimilado a civilizarse o a modernizarse, ¿no? O a lo erudito, es decir, lo erudito en realidad pasaba justamente por el manejo de ese soporte. Hoy en realidad las formas de aprendizaje, sobre todo con las nuevas tecnologías, y tenemos el ejemplo del Plan Ceibal y tantas otras, es en realidad colaborativo y de compartir. Quiere decir que ese lugar en realidad del erudito e incluso del intelectual entra en falsa escuadra, se resignifica, ¿no? Estamos en un proceso de transformación de esos roles. Claro, entre otras cosas porque el erudito llegaba a ser erudito, no solo porque dedicaba mucha energía a cultivarse y años, sino porque accedía a un tipo de información extremadamente escasa en la sociedad, ya sea que lo iba a una biblioteca especializada o que se compraba libros que por lo general eran escasos y caros, y eso tiende cada vez más a socializarse y a volverse gratuito. Sí, no, además sin duda, de hecho las capacidades han cambiado. Hoy las capacidades del erudito deben ser las de la selección de la mejor información y no las del encuentro de información, que es lo que abruma. Claro, bueno, eso está cambiando entre otras profesiones, presumo a esta altura que a todas, pero singularmente a aquellas que se dedicaban a la mediación en el tránsito de conocimiento, la docencia. El periodismo, por ejemplo, está, ¿no? sin duda. Pero la contracara de todo esto es que de hecho está cobrando muchísimo valor aquellos individuos que son capaces de seleccionar la mejor información dentro de lo que hay. Y eso yo creo que resignifica y refunda la profesión del periodismo, por ejemplo, como aquel capaz de, dentro de todo lo que hay, seleccionar lo más importante, contextualizarlo, darle un interés social, ¿no? Por eso sigue teniendo sentido la carrera periodística y la mediación de los medios de comunicación a la hora de establecer los parámetros sobre los cuales voy a mirar la realidad. Claro, antes la información es poder, se decía. Ahora es la selección es poder, la contextualización, la capacidad de entender y de cruzar esa información con otras piezas del puzzle. Ahí está el verdadero poder. Sí, hoy en realidad el conocimiento es poder. El conocimiento, claro. ¿No? Porque la información es solo dato, está allí sin interpretación. El conocimiento es justamente la capacidad dentro de todo eso, de seleccionar lo que me sirve y significarlo personalmente dentro de lo que yo requiero. Bueno, pero ahí también supongo que eso está haciendo crujir, supongo no, así ocurre, a los sistemas educativos en todo el mundo. Obviamente en algunos países ya han encontrado algunas pistas y vuelven a sacar distancia. No sé si los mismos países de siempre, pero seguramente algunos de ellos, entre el sistema que tiene como objetivo llenar de información al alumno hasta que al final del día hay una evaluación que dice usted es contador o usted es médico o periodista o lo que sea, y un sistema en el cual de lo que se trata es de evaluar la capacidad
de tener y de generar conocimiento Ahí con está. toda esa información. Sobre todo de generarlo. Pensemos, por ejemplo, cómo funciona Google, ¿no? O sea, ¿quién es más capaz? ¿El que encuentra la respuesta o el que sabe dónde buscarla? De hecho, parece que hoy el más capaz es justamente el que sabe dónde y cómo buscarla, ¿no? Antes que tener la respuesta. Sí, sí, la otra herramienta está allí para cualquiera, pero no cualquiera sabe cómo llegar hasta allí. Cómo llegar rápidamente, cómo encontrar la mejor información, ¿no? Cómo ir seleccionando. Ahora, esa mediación o esas mediaciones están todas puestas en tela de juicio, desde los sistemas políticos tradicionales de representación hasta profesiones como el periodismo, como la educación. Sí, lo que pasa es que también tenemos que pensar que este es un momento de tránsito, Sí. ¿no? O sea, es un momento de mucha inseguridad. Y por lo tanto, determinadas cuestiones que tienen que ver con lo tradicional en la comunicación tienen mucha fuerza, porque son los que en esta vorágine de información dan algún sentido a lo que generan. Entonces pensemos, por ejemplo, como los espacios de noticias en Internet que tienen más éxito son los diarios, ¿no? Es decir, las instituciones de prensa que ya estaban establecidas desde la realidad son las mejor capacitadas para dar información hoy en Internet. Quiere decir que hay una legitimidad que supera lo virtual y que viene de cierta tradición. Entonces, no todas las mediaciones, de hecho, entran en cuestionamiento, algunas de ellas. Claro, la mediación basada en el dato, sí. Sí. La mediación basada en la tradición, en el prestigio, eso permanece. Claro, ahí está, sobre todo en la búsqueda, la investigación, bueno, la tradición del buen periodismo, ¿no? Porque en definitiva, bueno, tú sos docente de Historia de la Comunicación, así que capaz que lo que digo es de atrevido, pero en algún lado lo leí, tampoco es una idea mía. No, que los que han investigado en la historia del periodismo o de la comunicación de noticias, lo que han encontrado es que desde las comunidades primigenias hasta la fecha, lo que se le pide al que comunica noticias es lo mismo, se le pide precisión, se le pide inmediatez, se le pide que relevancia, o sea, que transmita cosas que son relevantes, que son verdad y que lo haga de una manera rápida, ¿no? Ahí está. Sí, sí, sin duda. Ahí está, y eso va a seguir siendo parte de... Lo que pasa es que han aparecido nuevos actores y esos nuevos actores tienen que ver con los ciudadanos o con los usuarios. Hoy, sobre todo Internet, me permite la posibilidad de que el usuario sea el propio generador de contenido y muchas veces lo que el usuario aporta entra dentro de la agenda pública de las noticias. De la agenda, sí, incluso de los medios, entre comillas, tradicionales. Sí. Yo recuerdo que me impactó muchísimo, ahora es de práctica cotidiana en todos los medios, ¿no? Si está bien o mal, quizás todavía en este momento de transición, vamos a ver en qué termina, no puede terminar en cualquier cosa, pero recuerdo cuando los atentados en Londres, en el metro de Londres, que no había cámaras, los canales de televisión no tenían cómo llegar, porque había un cerco policial, las imágenes que se difundieron eran de los teléfonos celulares de las propias víctimas o de los propios pasajeros que estaban dentro de las estaciones, ¿no? Claro, ahí está. Y esa fue la cobertura que todos vimos de esos atentados. Claro, sí, sin duda, ¿no? El llamado periodismo ciudadano o el ciudadano que está allí y ahora con los medios, de hecho, puede registrar. Lo que pasa es que se dan dos tendencias que van en paralelo. Y por un lado es cierto, se multiplican, podríamos decir, los periodistas o se multiplican los agentes de noticias que están encontrando el hecho, la noticia y registrándola, pero al mismo tiempo todos los medios de comunicación tienden a cubrir más o menos lo mismo. Yo que soy consumidora de diarios casi todas las mañanas de todos lados, veo que... De diarios digitales. Digitales, ahí está. Sí, de portales de noticias, mejor dicho. Veo que las noticias se repiten en casi todos y que más o menos van por el mismo lado. Entonces son dos tendencias interesantes, de una agenda que se restringe cuando los actores que registran la noticia ahí hay todo otro tema que otro día podemos dedicarlo exclusivamente, que es lo que se llama el periodismo ciudadano, ¿no? Que muchas veces de periodismo tiene poco y a veces ni siquiera parece que fueran buenos ciudadanos. Pero yo lo comparo con, aquí por ejemplo en la empresa hay desfibriladores y hay gente capacitada para manejarlos. No son médicos, pero en ausencia de un médico y ante la urgencia saben cómo están capacitados para hacerlo. Sin embargo, no hemos encontrado la manera de capacitar a los ciudadanos que tienen cámaras para registrar, sistemas para transmitir video, audio, texto, algunos criterios básicos para servir a la verdad o para servir a la comunidad que va a recibir esos datos. Sí, o tener una idea sobre los medios, porque en realidad estamos demasiado acostumbrados, y sobre todo en Uruguay, que los medios pura y exclusivamente se consumen. Y no tenemos lo que llamamos una recepción activa, es decir, formar a los receptores para tener una experiencia y una actitud crítica frente a los medios y saber utilizarlos también. Exactamente, sí, es una vieja demanda. Lo que pasa es que si decimos que esto tiene que estar en el sistema educativo, van a saltar maestros, pueden decir, más cosas no, claro. Pero en algún lado hay que incluir estas cosas. Sería como esencial, claro. a mi manera de ver, claro. Bueno, Mónica, un gusto. Bueno, vamos a volver a molestarte para que nos acompañes. Bueno, un placer. Muchas gracias. Gracias a usted.
términos de comunicación y en términos de lenguaje. Tú mencionaste algunos soportes, todos son soportes diferentes. Una cosa es comunicarse a través de un mensaje de texto, que son, como vos decías, son mensajes muy cortitos, que me dan muy poco espacio, es un canal muy escueto, que me da muy poco espacio para expresarme, pero que tiene una ventaja absoluta, muy relevante, y es que me permite estar presente en los lugares donde no puedo estar presente casi todo el tiempo. Entonces esto me da la posibilidad de estar donde no puedo estar y estar en muchos lugares. La Universidad Ort, ¿cómo te va, Mónica? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Es un tema que da como para hablar durante muchísimas horas. Vastísimo. Y seguramente no alcanzaría porque tiene muchos abordajes. Lo cierto es que muchas personas, adultas por supuesto, se preguntan en qué va a quedar, las mutaciones que se están procesando en el lenguaje, en el idioma particularmente, con los mensajes de texto, con los blogs, Para los jóvenes o incluso en ciudades en donde la inseguridad es muy fuerte, esa posibilidad de tener el control, de estar con el otro, de alguna forma de acompañar al otro, es muy importante. Es cierto que tiene sus reglas y sus códigos, como todo soporte, como todo medio, y ese es justamente los códigos de la brevedad y el transformar el lenguaje, pero forma parte de las características de este medio. Y particularmente tú lo señalabas al pasar, o en el marco de tus explicaciones, esta manera tan espontánea que hay de comunicar cosas que a veces a primera vista no son tan relevantes. ¿Sí? ¿Cómo se está modificando el uso del lenguaje y de la comunicación entre las personas con las nuevas tecnologías? Bueno, en realidad de muchísimas maneras. Sin duda estamos frente a una nueva época, una nueva era en relación a los medios de comunicación y a las formas de expresarse y de comunicarse. Hay una cantidad de transformaciones. Estas son sociales y algunas de... Hola, bienvenidos a Punto Tecno. Hoy vamos a hablar sobre el impacto de los nuevos elementos, las nuevas tecnologías de comunicación sobre el lenguaje, tanto oral como escrito. Un tema no solo apasionante, sino vastísimo. Vamos a intentar por lo menos tener un primer abordaje con Mónica Tilo, que es docente en comunicación y medios de la Universidad Católica.